Normalmente está bueno. Ahí se empezó a grabar, sí. Normalmente está bueno que haya preguntas en el Calendly, más que todo de que le generen deseo a la persona para asistir a la llamada. Ok. Y algo quizás sobre, ya es cuestión de algunas objeciones que quieran resolver previo a la llamada. Pero después nada más, depende de la oferta. Y cuando digo deseo es, por ejemplo, ¿qué vendes vos particularmente, Joaco? E-commerce, oportunidad de negocio. De cero. Sí, desde cero. Ok. Ahí le haría más preguntas de deseo como, si pudieras, no sé, si pudieras empezar con tu tienda de e-commerce, ¿qué te gustaría lograr? ¿O qué te gustaría lograr en los próximos 6 meses? Algo así. Pregunta de deseo. Y Ok, yo le pongo las respuestas, que normalmente los leads me responden en llamada. O sea, libertad financiera, libertad geográfica, libertad financiera y geográfica, eh, lo que sea. ok, o sea, con respuestas predefinidas que yo detecté en las llamadas. Claro, entonces le pones 3 4 respuestas y que le elija, o que la Ok, persona elija. buenísimo. Y después le le podés hacer que se explaye de la pregunta anterior. Por ejemplo, en base a lo que respondiste anteriormente, ¿qué es lo que más te motiva de eso? ¿O por qué te gustaría lograr eso? Bla. Como generar un poco más de deseo para la llamada. Ok, Y después le podés preguntar algo ya sobre el problema, lo que sea. Y bueno, nombre, teléfono, lo que pides normalmente. Y ya después, yo no me gusta poner tantas preguntas. Es más, nosotros hasta por día a veces cambiamos el calendar como 3 veces, porque depende si una llamada de mucho volumen, una oferta con mucho volumen, si no, no tiene sentido. Pero porque chequeamos a ver cómo llegan los leads en base al cambio de preguntas que hacemos. Y después agregamos fricción si es necesario. No sé, eh, me sean todos me recontra quebrados, posta que no pueden invertir. O una, le digo al emprendedor y vemos de sacar un low ticket o algo que le sirva a todas las personas para meterlo más abajo. O me genero fricción para evitar que me lleguen a la llamada. ok. ¿Y qué preguntas por ahí sentís que por ahí generan esa fricción que es innecesaria hacer, que por ahí viste en muchos negocios que ponen? Calificación financiera. O muchas veces que te ponen, este es un programa, o estás de acuerdo que para ingresar a un programa se necesita de una inversión, bla, 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 bla. Es como que le meten varias preguntas así, o te dicen el rango, no sé, teniendo en cuenta que es un programa, una mentoría que lleva 6 meses de acompañamiento, donde vamos a llevar a alcanzar X, Y, Z, lo que sea. eh, O dicho esto, ¿qué te describe mejor? Tengo entre tanto, tanto para invertir, tengo entre tanto, tanto, no puedo invertir, bla, 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 bla. De nuevo, eso también mucho lo precondiciona el closer. Eh, no tengo para invertir, te ponen. Me está tocando el que no tengo para invertir. Y ahí ya vas con ese preconcepto. Ahora, realmente te pasa que empezás a encontrar en llamada que cierto tipo de lead, no sé, desempleado, el 90% no tiene dinero, bueno, voy a poner una pregunta de a qué te dedicas y le voy a dar opciones. No sé, desempleado, emprendedor, trabajo dependiente o lo que sea, o tengo mi propio e-commerce, ya, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí ya si me pone desempleado, digo, ok, este es un lead probablemente descalificado, pero porque me pasan las llamadas. Tenés que tener algún fundamento. Si no, lo que la mayoría hace es pone preguntas sin tener fundamento detrás. O sea, que el closer le haya pasado. Por lo menos estar 1 o 2 semanas probando el calendario sin preguntas calificatorias y ahí decimos, bueno, ok, esto es lo que nos pasa. Porque lo que va a hacer es cuando saques preguntas,
vas a tener mucho más volumen de agendas. Y a partir de ahí empezás a calificar. Tipo, te anotas, bueno, desempleado, empleado, tal, tal, tal. Y después te anotas cuánto cerré de tal, cuánto cerré de tal, cuánto cerré de tal, y cuáles eran los que estaban más descalificados y por qué. Y después simplemente agregas una pregunta y con eso ya evitas. Pero es eso, las preguntas que más veo es mucha fricción de dinero, de tiempo, o que le ponen el compromiso de si no está tu socio, no agendes. Son preguntas muy chotas, tipo, muy, demasiado chotas, que no tiene ningún sentido. Porque la mayoría lo hace pensando en ellos y no en la persona que tiene enfrente. Como quiero que no me pase tal cosa, porque mi closer se cansa. Entonces, dale, boludo. Está tomando 2 llamadas por día tu closer. Es como, dale más llamadas. No le pongas esa creencia. Eh, y a partir de ahí empezar a corregir. Nada más. Eso sería. Bien por eso. Deseo, problema, saquen pregunta de calificación y empiecen desde ahí a armarlas en base a lo que te pasen los llamadas. That's it. Te quería preguntar también, Samu, ahí en la parte de Calendly. Yo actualmente estoy, o sea, tenemos todo manual y es un garrón esa parte, por ahí estoy en llamada y se agenda uno y o se agendan dos y tengo que contestarle después. Pero quería saber si no tenías algún tipo de Loom específico por ahí para configurarlo del... Creo que para configurar el chat para automatizar, creo que tenés que poner antes el Zapier o algo así. Y por ahí esa parte se me complica. No sé si tenés algo específico para closing. Sí, sí, sí. Tenemos unos videos de Andy donde explica cómo instalar tu chat, te explica lo de Zapier y todo, así que se lo voy a pedir ahora, a ver si me lo pasa. Me serviría un montón así armo eso y me va a subir la asistencia también. Puedes pasar tus looms de tu chat. Samu, en esta parte del calendario, de las preguntas del calendario que habías dicho, o sea, por ejemplo, si tú eliminas la pregunta esta de la inversión, o sea, capaz y va a agendar gente que no tenía idea que era un curso para poder invertir. ¿O cómo manejas tú esa parte si es que se eliminaría esa pregunta, por ejemplo? Y el hecho de que consuma un video antes la persona, nutrirlo antes de que llegue la llamada. Donde en ese video se hable del modelo de negocio, de la forma, de esto y lo otro, y eh, que le inserte como esas creencias el emprendedor a la persona de que él tuvo que invertir bastante para lograr ese punto, lograr llegar a ese punto, eh, durante el video. Y si no, ella misma en llamada, tipo, si vos a la persona realmente la la podés ayudar, o sea, yo siento que el mayor problema que tiene la mayoría es que no hacen buen descubrimiento y que por eso le saltan esas objeciones al final. De que no tiene la urgencia necesaria la persona para tomar una decisión, Mm. o te salta con, no, no sabía que tenía que invertir. Y es porque normalmente no hicieron buen descubrimiento. Si te pasa eso al final de la llamada. Entonces, la idea es enfocarse que el descubrimiento le puedas lograr, por un lado, sacar problemas, verticalizar a full en los problemas. Por otro lado, que tengan buena urgencia las personas, que logres sacarles urgencia. Y, y tercero, ya después, si tienen un problema, tienen urgencia y están dispuestos a hacer un cambio, es como el valor de este cambio que querés hacer con tu urgencia y con tus problemas, sale esto. Entonces, no siento que tiene que ser un limitante el hecho de que después la persona venga y te diga, no, no sabía que era un programa que tenía costo. Okey. Te Sí, o puede sea, pasar. nunca me ha pasado.
O sea, nunca me ha pasado que la persona no sabía que tenía un costo, pero en sí yo tengo el calendario, perdón, en el formulario tengo como esa pregunta de rango de inversión y con cuánto estaría dispuesta a invertir, etcétera. Sí, sí, no, Mm, no hay problema. O sea, a nosotros nos pasa teniendo en cuenta que sacamos por completo las preguntas de inversión. Y cuando les pasa a los closers, en realidad yo no, porque tenemos los accounts, pero les digo, tipo, slapen hard a los closers, porque el problema no es que no esté esa pregunta de calificación en el formulario, sino la forma en la que hiciste la estructura o la forma en la que llegaste a las llamadas, por la cual después la persona no tiene urgencia y, y no sabe que tiene que invertir. Lo que pasa es que si vos haces un buen descubrimiento, así la persona no sepa que tiene que invertir, te va a decir, voy a salir a buscar la plata como sea o voy a hacer lo que sea. Se va a poner en una situación él o ella de invertir. Y si no están en esa posición todavía en las llamadas, practiquen más. Tienen que practicar mucho más. ¿Va? Se los digo porque veo a los, no sé, 95, 90% de los closers, y les digo que están en la agencia, que lo estamos entrenando todos los días, que todo el tiempo o muchos buscan excusas externas de por qué no cerraron al lead. Y la gran mayoría no se hace cargo de que tienen que entrenar mucho más y que ni siquiera son top closers como para decir, me tengo que, o sea, tengo que culpar al lead que, que no se cerró. Al contrario, los top closers ni siquiera lo culpan al lead, ni culpan el calendario, ni culpan a nada, sino que crean el proceso que tienen que crear para que a ese lead la próxima vez lo puedan cerrar. Y ya sea lo que tienen que hacer en llamadas, ya sea lo que tienen que hacer antes, lo que tienen que hacer después. Mm. Pero ahí cambia totalmente el mindset de cómo se ven las llamadas y cómo hago yo las cosas. También tenés que entrenar mucho la mentalidad. Em, pero sí, te diría que el 90% de los closers, nosotros entrenamos todos los días, todos no son buenos closers, porque les falta mucha habilidad. Pero los entrenamos mucho desde el mindset y después, bueno, que estén haciendo roleplays todos los días. Sobre todo cuando alguien viene y me dice, no, no tiene urgencia los leads. Sos vos mismo el que no estás sacando urgencia en los leads. Claro, eso lo hacen problema. O sea, el problema, cuando profundizás bien ahí, chau, Claro. chau. Si vos verticalizaste en el problema, chao, tipo, no. his- Hiciste preguntas de impacto, ¿sabes? Profundo el problema. La persona ya de por sí va a tener urgencia. Así sea un lead con ego, sin ego, como sea. O sea, la idea es que si te viene un lead con ego, que no digas, uy, no, el lead tenía mucho ego, entonces no le puedes sacar problema. Es como, cambia la perspectiva. En realidad yo no hice las cosas lo suficientemente bien como para agarrar a este lead, a este fucking lead que tiene ego y no poder cerrarlo. El problema no es el lead, el problema soy yo. Cuando empezás a hacer eso constantemente, te haces consciente de que el problema siempre es uno, la gran mayoría de las veces. Son muy pocas las veces, tiré el 2%, 1% de las veces, que el problema no es uno. Lo mismo, me metí una oferta y no tengo llamadas. No hay ni una llamada. O, no sé, me pasó tal cosa, esto y lo otro. Ok. Podés decir, sí, no, el problema es la oferta, pero al final el problema sos vos, que buscaste esa oferta, sin saber que no tenías llamadas. O no hiciste la pregunta necesaria para entender que no tenías llamadas. Pero estás culpando a la oferta para validar como tu opinión, o tu ego, por así decirlo. O sea, es 100% hacerse cargo de absolutamente todo. Y ahí van a ver cómo va a empezar a cambiar la forma en la que ustedes, uno, cierran, ven las cosas y van a cerrar mucho más.
No se van a dejar de preocupar porque un lead no viene calificado o viene calificado. Entonces, es un cambio de chip nomás. Pero bueno, eso lo tienen los mejores closers. Es lo que identifiqué de patrón, tanto de nosotros como de los closers que veo, que no se dejan llevar por lo que dice el formulario o lo que les pasa en el día a día o porque no cerraron el lead. No lo culpan el lead, sino se culpan ellos. Que eso también requiere entrenamiento. Pequeño slap para todos. Sirve. Anda. Te quería consultar también, Samu, ahí en la parte de pre-call. Más o menos, ¿qué mensaje es el óptimo para mandar así, por ejemplo, una vez optimizado tu chat? ¿Cómo lo están mandando más o menos? El primer mensaje de conexión. Va. Tiene que ser algo bastante simple. Algo como: hola, hola, hola Joaquín, te habla Samu del equipo de, no sé, Accuracy o de Sales Partners. Vi que acabaste de generar una llamada. Te quería preguntar si te llegó la confirmación al email o te llegó la confirmación al email. Ok. Y ahí sacan, digamos, un sí, no, a una respuesta. Sí, es como, le puedo hacer preguntas de sí o no. Normalmente yo no recomiendo, pero la primera está buena como para abrir la conversación. Ujú. O le pones, te llegó la, ¿pudiste checar si te llegó la confirmación a este email? Y le pones el email que te hicieron en el calendar. Ok. Y ahí te va a responder, sí, no, esto y lo otro, va, pudiste confirmarle esto, sí, sí, va, genial, contame, ¿qué fue lo que te motivó a agendar la llamada, lo que sea? Empezás como una conversación más de conexión. Eso también te quería preguntar, o sea, ¿sentís 100% viable el tema de llamarlos apenas agenden? O sea, Sí, 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 sí. O sea, depende mucho de la oferta, pero es 100% también probarlo y testear por uno mismo. A ver, pruebo, no sé, hoy tengo a tantos leads, los voy a probar a llamar a todos. O pruebo esta semana, llamarlos a todos. Además del mensaje que se envía, le pego un llamado a todos, a ver cuántos me atienden. ujú. Ok, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Es que tuve un día en el que se me agendaron un montón de personas y literalmente poner el 70-80% que los llamé, como que no me colgaron la llamada y me dijeron estoy ocupado, o se lo tomaban de mala manera, ¿viste? Y desde ahí, o sea, obviamente creencia mía, pero empecé a mandar audios más que nada, diciéndole, che, o sea, como para tener un poco de contexto y confirmar la reunión al 100, o sea, a día de hoy ya tenés tu tienda o es algo que querés arrancar desde cero, como para poder sacar un poco de charla. ¿Qué fue lo que te motivó y si es así, de que querés arrancar de cero, qué fue lo que te motivó a tener, digamos, tu tienda o qué estás buscando? Y por Ok. ahí me saca un poco de charla. Ok. Lo que tenés que entender que es normal que pase eso o que te vayas a levantar de guardia, porque nadie te llama. Ujú. Nadie. Tipo, ni, Sí, ni, ni siquiera alguien en tu familia te pega un llamado cuando necesitas algo. Es como muy raro que te llamen. Em, pero hay dos cosas que se pueden hacer. Una es mandar un mensaje antes, cuando te responden, ahí los llamas. sí, Eh, o simplemente le avisas que sí tiene 5 minutos libre y le pegas un llamado cuando te responde. ok, Y, y trata de sacarte por completo el pensamiento de que les molesta o con las experiencias que ya te quedaste, porque la idea es que vayas que le hables con buena energía a la persona. claro, claro. Entonces sí. Pero la prioridad es primero armar el tu chat ese. Claro, Con el, primero sería armar el tu chat. Sí. sí, sí o sí, sí o sí. Con eso lo que vas a hacer es que a los primeros 5 minutos ya directamente los contactes a los leads. Y lo que hace es que
mientras mayor sea tu speed to lead, o sea, más rápido los contactes a los leads, va a estar más cerca de que estuvieron con el teléfono, con la compu, lo que sea, de agendarse la llamada. Se agendaron hace muy poquito. Entonces, todavía van a estar quizás o viendo el video o lo que sea, o van a estar en la thank you page, ponele, si es que lo tienen, Ujú, y hay mucho más chance de que te respondan. claro. Y eso lo podés saber. Pensá que nosotros, bueno, en realidad yo una vez me agendé para Cole Gordon, no sé si lo conocen, O sea, ¿sí? Va, me agendé para Cole Gordon y me hicieron llenar un opt-in. Vos te entrabas a la página, llenabas un opt-in donde ponías tu nombre y número de teléfono, nada más. En eso ponías tu nombre y tu número de teléfono, te aparecía para ver el video de el BCL. claro. Y yo no había agendado la llamada todavía, pero habían pasado 5 minutos, 10 minutos de que estaba viendo el BCL, duraba unos 25, me acuerdo, y me llamó uno del equipo de Cole Gordon, directamente. Y me atendió como me dijo: "Hola, hablo con Samuel". "Sí, sí, sí". "Sí", le digo, "¿qué pasó?". Dice: "No, te hablo", y es todo esto en inglés, claramente, y me di cuenta que eran ellos. Decía: "Ah, ¿cómo estás?", esto y lo otro, te hablaba porque sé que estás viendo el BCL nuestro, Bolivia nuestro, bla, bla, bla. Pero antes que estés viendo los 25 minutos, te quería ayudar un poco yo para que pueda cortarte quizás ese tiempo y te pueda ayudar con algo más concreto". Y ahora como que me preguntaba, ¿qué fue lo que te motivó como a entrar a nuestro funnel y ver lo que está haciendo Cole Gordon, esto y lo otro? Y ahí me sacaban en conversación y me sacaron agenda. Pero en pleno funnel, ni siquiera yo había agendado. Máquinas. De una, de una, de una. Sí, o sea, voy a empezar a sacarme eso porque al final del día también baja mucho la guardia el poder hablar antes ya incluso. O sea que Sí. mucho más chill. Y otra cosa, o sea, eso a la hora de nutrir a la persona, de mandarle algunos videos con la metodología, algún caso de éxito, por ejemplo, referido a lo que me habló, por ejemplo. Si, por ejemplo, nunca llego a tener esa charla de poder llamarlo o no me da contexto, solamente confirma la reunión y no me da contexto después y no le puedo mandar el video, o sea, ¿tiene sentido igualmente tener la reunión con esa persona o reagendarlo para que vea primero los videos? Normalmente a mí me gusta tomar todas las llamadas, Ujú, si no tenés tantas. A ver, si tenés, hay dos cosas. Si vos tenés muchas llamadas y tenés que priorizar tu ocupación en llamada y sabes que si esa la pasas para más adelante, se te agenda otra, eso sería un buen momento para hacerlo. Para decir, bueno, paso, reprogramo la otra reunión, total, tengo uno que se me va a agendar ahora de nuevo. O le pido al CETRO o quien sea que me agende uno a las 5 de la tarde porque reagende este, por ejemplo. Esa sería la primera. Entonces, ¿qué hago ahí? Es que, a pesar de que no tomo esas llamadas, si me ingresa otra y ya ocupo ese espacio. Y la otra lo voy a nutrir. Si mis llamadas no son tantas las que estoy teniendo, y lo puedo aprovechar eso y en 10, 15 minutos lo puedo descartar ese lead, y no digo descartar en el sentido de sacarlo, sino que hacer una llamada de 10, 15 minutos donde vea en qué posición está el lead. Hago algo similar a una llamada de ventas, donde le saco problemas, veo un poco sus objetivos y demás, por qué agendo la llamada, ¿verdad? ujú. Y ahí directamente, en base a la situación en la que esté el lead, si está nutrido o no está nutrido, reagendo la reunión. La puedo reagendar para el mismo día o para mañana. Pero no corto, no digo, che, como no viste los videos, agendemos para mañana. Porque hace eso, empieza a generar un poco de fricción en el proceso. Claro, Y no claro, tenés claro. palanca, porque no tenés ni problema, no tenés objetivo, no tenés nada. O sea, la palanca tuya es como, no viste los videos, agendemos para mañana. En cambio, si yo te saqué los problemas, tus objetivos y demás, digo, bueno, en base a todo lo que me hablaste, X problemas, X objetivos, lo mejor sería que puedas ver estos videos específicamente que preparé para vos, para que puedas entender mucho más sobre qué hacemos y cómo te podríamos ayudar a lograr X y Z, o resolver X y Z, y que en base a eso podamos agendar una segunda llamada, quizás hoy o mañana, para que podamos charlar mucho mejor. ¿Parece bien? Sí, esto es lo otro. Ahí simplemente agendar la llamada. Y, y también otra cosa buena es, o algo que está bueno hacer, es cuando
a la persona le dijiste de agendar la reunión, no sé, para hoy o para mañana, es agarrar a esa persona y decirle cuándo sería un momento en el cual estés más disponible, más libre, que puedas llegar a ver estos videos que te voy a pasar. Y te dice, no, o sea, a las 6 de la tarde, como salga a trabajar, esto y lo otro. Él simplemente va. Entonces, no te lo voy a enviar ahora porque va a ser algo poco profesional de mi parte, pues no te lo vas a poder ver a los videos, pero sí que cuando salga a trabajar, tipo 6, 6:30, te hago un recordatorio y te envío los videos. ¿Te parece bien? Sí, listo. Y hay mucho más chance que se los vea también. Bien, bien, me sirvió eso también. ¿Y cuáles sentís que son los mejores videos, o sea, para mandarle? O en general sí o sí tiene que ser personalizado. Yo estoy mandando una del experto que cuenta más o menos su historia y un poquito ahí de la metodología del e-commerce para que entienda bien y nos conozca también. Y estoy mandando otro de caso de éxito, ya sea B2C o B2B. ¿Cómo la Ok. ves? No le veo mal. El tema es cómo te llegan los leads a la llamada. Tipo, cuáles son las principales objeciones o cómo se llegan los leads a la llamada. Tipo, ¿entienden lo que hacen ustedes? ¿No lo entienden? Eh, Más allá de la confianza, ¿tienen confianza, no tienen confianza en vos, en el emprendedor? ¿Llegan con deseo? Tipo, ¿saben exactamente que con e-commerce pueden hacer, no sé, $3,000 al mes o no? Y algunos creo que, o sea, no, por ahí está flaqueando eso. O sea, lo más importante es que veas qué está pasando en las llamadas y en base a eso hagan los videos. Ok, Porque es lo mismo que lo que hablamos del calendar, o las preguntas que hacen en general. Es, ok, de las últimas 10 llamadas, me anoto, tipo, este era, trabajaba en tal lugar, hacía esto, llegó de esta manera la llamada. No entendí un carajo de qué hacemos nosotros. Ok, ahí le pregunto simplemente, o veo si se vio el video, pero no entendí un carajo, o directamente ni se vio el video. Si no se lo vio, bueno, ahí hago lo que hicimos recién, tipo de reagendarlo y demás. Es mucho más fácil. Pero si se lo vio y no entiendes, porque quizás está muy complejo el lenguaje con el que están hablando los videos y demás. O lo mismo, no llega con urgencia. No con urgencia, sino con deseo. O no tienen confianza en el emprendedor, en nadie. O, o le mandas un caso de éxito de una persona, no sé. Por ejemplo, el lead que te llega es un empleado que gana $500 al mes. Y le mandas un caso de éxito a una persona que está haciendo 10K. Está bueno, pero probablemente esa persona, ganando $500 al mes, todavía se va muy lejos de ganar $10,000 al mes. Y no sabe ni cómo caras pasarlo. claro. Pero nada, súper sirvió. Ahora voy a Todo armar eso y le voy a mandar al emprendedor. va, tope. Tenemos a los Liprandi acá. Bien. Todos los Sí, flies de estoy Liprandi. únicos Hay 3, congruentes ¿no? de todo SP. ¿Qué cosa? Estoy viendo los únicos congruentes de todo SP, después todos los demás ya están en 10K, 15K, viajando por Europa con libertad, todo por lo cual comenzaron en venta o no. Sí, todos están haciendo más plata. ¿No? Son todos, siguen aceptando la vida que tienen en realidad, diría yo. Y La recién había más, creo que va uno, dos más. Pero eso fue toda mierda. Pero sí, parece que todos están ganando 10K. Va, a tope. ¿Qué más? Chamo, yo No, tengo una pregunta. ¿puedo hacer una pregunta? No levanté la mano, pero no sé si alguien levantó. Creo que iba José y después Pablito. Ah, vaya, José, dale, adelante. Dale, dale. No, bueno, te comentaba, yo estaba en la base de datos, agendándome mis propios leads. Tengo ese problema que decía ahí Joaquín, que no me contestan las llamadas de inmediato. O sea, como que tengo más alta la respuesta en mensajes que de llamadas. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Que aplique esa misma? Como que responden y les pido que se pueda llamarlos un momento, ¿o cómo lo manejarías? Sí, sí, o sea, era lo mismo que le decía recién a Joaco. Es como tenés que ver qué funciona más. Simplemente. Y hacer más de eso. Por ejemplo, si los leads te responden más a mensaje, al primer mensaje que a una primera llamada, haría el primer mensaje. Ahora, si después, siempre lo mejor es terminar hablando por teléfono, porque conectas mucho mejor con el lead y todo.
Ahora, no le diría si tiene 5 minutos disponibles para llamarlo, porque quizás te pone en una posición como de baja autoridad, por así decirlo. Lo que haría directamente, le diría como avísame cuando tenga 5 minutos disponibles. Ok. Y ahí simplemente cuando me dice sí, pego un llamado de una. Y ahí sí hablo con la persona. En el caso que no pueda llegar a la llamada, no pasa nada, lo mantengo por mensaje de audio y más. Pero Ok. siempre estoy pónganse la cabeza, es mucho mejor llamar que estar mandando mensajes, audios, Sí, total. siempre. Ahora, A esto veces de... cuando yo vengo hablando, perdón ahí, a veces cuando yo vengo hablando con los leads, que ahora lo hacemos, lo hago bastante en B2B, vengo hablando y todo el tiempo me viene respondiendo y estamos teniendo una buena conversación, lo llamo de una, directamente. Porque ¿para qué vamos a tener toda esa conversación por escrito si te puedes llamar y en 5 minutos liquidamos? Claro. Ahora, que vos decís, bueno, que agarran claramente los que acaban de hacer el opting, pero manejar una base tan grande es también bueno bajar. ¿A qué me refiero con eso? A que ataque también leads que sean, no sé, 1, 3, 4 días, no sé cómo se manejaría esa parte también. Es Decís, como si no están entrando, puedo bajar un poco para también agarrar los que están un poco viejos, qué sé yo, de 1, 2, 3 días o cómo lo manejarías. sí, o sea, hay una forma de siempre darle más prioridad, hay una estructura para darle más prioridad a los leads que te van llegando. Tú en este caso estás llamando solamente a leads de opt-in o tenés acceso también a cancelados, no shows, no cierres. No, ahorita solo estoy con los de Optim Ok. ¿Y en qué oferta estás? ¿En la de Kurt? en la de Curve. Ok. Los closers normalmente llaman a esos, cancelados, no shows y no cierres. Se ponen a hacer los seguimientos. Efectivamente. Sí, sí. Va. O sea, no tiene un sales maximization tan fuerte como lo que he aprendido acá, pero sí lo hacen, tal vez 1 o 2. Ok. Por un lado, o sea, lo que buscaría es, si tenés esos tipos de closers que no están llamando o que no todo el tiempo hacen seguimientos, te vas a dar cuenta que la mayoría o muchos dicen, sí, yo hago un seguimiento, pero probablemente hacen uno a la semana o porque se acordaron o llamaron a muy pocos leads y eso es un seguimiento para esos. Pero no se ponen a llamar todos los leads que tienen o a contactar, porque si no, te lo digo, ya estarían cerrando mucho más, sin ver absolutamente nada de lo que están haciendo. Porque nos pasan en todas las ofertas, tipo, ofertas que hacen 300K y no lo hacen tampoco, 500K y tampoco lo hacen, 1 millón tampoco lo hacen. Entonces, en tu caso, lo que me pondría a hacer es primero ordenar en orden de prioridades. Lo más fácil es llamar a los leads que recién ingresan, ya sea de opt-in, ya sean de no-shows, cancelados o no cierres. Bueno, no cierres, no hace falta que los llamen al toque. Y tu objetivo es empezar desde ahora, o sea, los que recién ingresan, en adelante. Si no tenés más leads de acá de hoy, llamaría a los que se agendaron ayer. Si no tenés más leads desde ayer, llamarías de antes de ayer. Y así. Hasta llegar a una semana, 2 semanas, 21 días. Ah, ok. Te puede ir hasta 21 días. Después podés seguir, claramente. Pero probablemente tengas mucho menos respuestas que a los que contactas que tipo, dejaron opt-in ayer o hoy. Los primeros 3 días son clave porque son rápidos. Tipo, se van a acordar y demás. Mientras más lejos estén de la fecha de opt-in, menos se van a acordar de lo que hicieron en ese momento o de por qué se opt-inearon y demás. Entonces, Sí, es más es como difícil. es una llama en frío ya directamente. Ok, ok. Pero está bueno, o sea, te va a curtir demasiado. Bien, bien. Y después, eh, si le daría prioridad por estado de lead, miría primero los no cerrados, que serían de los closers, hacerle seguimiento, cómo le fue con la llamada de tal, cómo se sintieron,
no sé, pasó una semana ya, y le diré, va, ¿cómo venís de la última conversación que tuvieron con, no sé, José? Sobre todo le volvería a traer lo que hablaron en la llamada. Si te puedo ver las llamadas, mejor. Después sí, me iría a cancelados y no-shows. Pues son rápidos, los cancelados y no-shows. Es como, te hicieron un no-show o te cancelaron, sé que te lo puedo agendar al toque de nuevo. O me lo puedo agendar yo de nuevo. Y después sí, que esto ya es más para vos, me iría a las de Optim. Ok. Y lo más importante siempre la speed to lead. Tipo, una persona, en el momento que me optimió, si yo lo contacto al toque, es mucho más probable que me respondan y que pueda generar una buena conversación con esa persona porque se acuerda de lo que recién hizo. Claro. Y después, bueno, ya tenés señas, lo que son señas, reservas y demás, pero eso ya es parte del closer. Si me pones a llamar o contactar. Como para recuperarlas o volver a 7. que lo completen. Sí, ya después de esos referidos igual. Que, bueno, he sacado 2 durante este mes, pero espero, hay veces se me olvida, entonces lo que, no sé quién lo dijo por ahí, ponerlo por aquí, ya lo tengo. Sí, lo dijimos la semana pasada. Lo más fácil es tener el recordatorio acá directamente en la pantalla. Y lo que te va a ayudar a eso es que estás cerrando, lo vas a ver ahí. Te lo Sí, dejas directamente ahí. Ahora, si no lo pedís, lo único que tenés que hacer es como generar un hábito todo el tiempo. Y quizás, no importa si no es para cerrar a otra persona, puedes pedirle, no conocerás a alguien que quizás esto le pueda ayudar, bla, 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 bla. Simplemente llamaste a alguien de Optim, lo agendaste. A ese que agendaste, ves como un lead potencial. Justamente que ese lead que está potencial, le podés pedir otro referido de lead potencial. Y practícalo así. No hace falta ni que sea un cierre. ok. Por eso hay que hacer hay que hacer un hábito. Al final, piénselo, si ustedes pidieron 80% referidos, o sea, les dan 10 personas, a 8 le piden referidos mínimo. Sí o sí se van a generar referidos. Y van a aprender al principio porque muchos o les van a poner objeciones o algunos no le van a quedar de referidos o lo que sea. Eso es normal. Sí. Si le pedimos a uno por día, le va a pasar todo el tiempo y se van a frustrar. Pero si le piden a 5 o 10 personas referidos por día, eso cambia totalmente la ecuación. Y ahí es cuando te empiezas a generar verdaderamente maximización de ventas y te destacas por encima de todos los closers. Sí, Pero bueno, es un bien, hábito, como ir al gimnasio, como lo que sea, que hagan, que les cueste. thanks. Pero tope. Después, a mí lo que me pareció una locura fue esa vez que me llamaron de Cole Gordon mientras estaba viendo el video y me pegaron un llamado. Eso me pareció una locura. Es como que me ahorró el tiempo de no tener que ver todo el video y él mismo me empezó a hacer un descubrimiento. Y me agendó. Sí, eso me ha pasado, que lo llamo y me dicen, no, es que no, lo estaba viendo y me entró tu llamada. Claro. No sé, No, como que él, no me pasa mucho, pero me ha pasado. Contadas con eso, las manos, pero sí me ha pasado. eso está buenísimo. Porque significa que él lo estás llamando muy rápido y lo puedes agarrar mucho más caliente y evitas eso. Directamente a mí, antes de poner objeciones, como que me la, me la prehandeo antes. Como antes de verte los 25 minutos o los 20 minutos que quedan, te voy a dar un poco de contexto yo más rápido sobre el video como tal. Ah, es como, ¿qué entendiste de lo que estabas viendo? Esto y lo otro, ¿hasta dónde llegaste tal? Y ahí simplemente empezó a llevar la conversación, dejando. Yo lo estaba haciendo de curiosidad nomás, tipo, no quería comprar el Cole Gordon, pero me interesaba saber cómo hacen su funnel, más Claro, del lado de las ventas. Y como es en frío, recuperan demasiados leads ahí. bien. Va, tope. Creo que estaba Pablicho, pero levantó la silla.
¿Alguno más? ¿Tiene alguna pregunta? Si no, yo les quiero mostrar algo rápido que les va a servir para el resto del mes. ¿Pablillo? ¿Tenías pregunta? Sí. Era un poco relacionado a lo que ya venían hablando y a mí en este momento me está pasando que me vienen los leads con mucho de quiero ver de qué trata, como que vienen bastante fríos, digamos. Y es una cuenta que ya tiene un recorrido gigante, que es Everest. Ecodiem. Sí, de cuidado. Bueno, lo que estoy intentando hacer es, más allá de que lleguen fríos, esto de tener una reunión, hacer el descubrimiento, entenderlos y a raíz de eso mandarle algunos videos para luego presentarles la offer ya con un poco más de conocimiento entre medio, porque me estaban los primeros dos, por ejemplo, los perdí literalmente porque no nos conocían, como si hubiesen sido tipo directo de algo frío, y tuve otros más que vinieron de la misma manera. No sé si el camino que estoy haciendo es el correcto, por lo que escuché, según lo que vos recomendás, sí, ¿no? O sea, descubrimiento, se nutre y luego le presentás. Pero no sé si, con respecto a lo que la persona me dice en su descubrimiento, yo le doy contenido que sea de valor para eso. Ok, ¿hasta dónde estás haciendo el descubrimiento cuando los llamas a las personas? Total, Todo el Entero. descubrimiento. entero. Ok, esa sería como una llamada de triage que le haces. O sea, no, es una llamada, o sea, llegó hasta urgencia y compromiso. Claro, pero digo, quizá me parece mal yo, digo, es una persona que está en una base de datos y vos los llamás o se te agenda la llamada. No, son agendas, Ah, son agendas. Ok, son agendas. ok. Sí, con ese tipo de personas, lo mismo, o sea, si una persona te levanta la guardia o no te asiste a la próxima reunión, son por dos cosas. Si te levanta la guardia es porque mm, vos mismo generaste fricción en la reunión para después volver a generar otra reunión y o no marcaste la autoridad necesaria. Y si no tiene compromiso después para asistir a otras reuniones porque no le sacaste el problema o no indagaste lo suficiente en el problema como para que tenga una urgencia para resolverlo dentro de su negocio. Eso es lo más importante. Y generar buena conexión, claramente. Mm. Pero lo más importante es que le saquen, que sean buenos en la parte de sacar un buen problema con la persona. Porque eso es lo que va a hacer que, número uno, le genere más compromiso, más urgencia. Y segundo, que los vea como una autoridad. Porque nadie se pone o hace un buen descubrimiento y saca un buen problema. Es lo que decía recién, tipo, del 90% de los closing de una agencia, solo 10% realmente, digo, son buenos. Los demás es como, tiene mucha confianza y demás, pero no son buenos. Mm. Entonces, me enfocaría mucho en cómo estoy haciendo el descubrimiento para generar esa urgencia y que realmente la persona siente que tengo un problema. Y lo segundo es, sí, o sea, no me iría todo el descubrimiento, Ok. me iría solamente hasta problema. Si bien es Ok. verdad que puedo sacar un poco de objetivos y demás, y a partir de ahí agendo una Tipo, setear reunión. metas y cortar. Claro. A partir de ahí me agendo una segunda reunión. Entonces lo dejo con curiosidad, ¿no? Como Sí, que a eso la persona. Dale. Y también que sea una reunión de 10, 15 minutos. Tipo, no tiene que ser tan larga. Si ya le ves que está así, a no ser que se te extiende un poco más, no pasa nada. Pero que no hagas todo el descubrimiento. Después necesitas usar esas palancas que sacaste en ese descubrimiento, o sea, de problemas, sobre todo de problemas, por eso es tan importante esa parte, para que sea un motivo para que asista a la segunda reunión. Y mientras, para también que se vean los videos. O sea, es Bien. algo similar como a lo que hablamos con Joaco.
Bien. En base a en base a esto, siento que 100% te podemos ayudar. Lo mejor sería que en este caso agendemos una segunda reunión para que te pueda mostrar en sí cómo trabajamos específicamente y cómo te podemos ayudar a resolver X y Z. Em, y que en base a eso podamos ver si, si hay posibilidad de dar unos siguientes pasos. Bien. ¿Parece bien? Sí. Antes de que nos vayamos a la reunión, siento que hay dos videos específicos que acabo de encontrar que te van a servir 100% para que entiendas mucho mejor de lo que vamos a hablar en la próxima reunión y que puedas solucionar estos problemas de una mejor manera. ¿Te parece bien si te los... o te sería de ayuda si te los envío? Ahí va. O le decís, Rodri acaba de hacer 2 videos esta semana que justamente hablamos de estos problemas en particular y siento que 100% te van a dar más claridad con lo que está pasando con tu negocio. ¿Te sería de ayuda si te envío esos 2 videos que acaba de hacer Rodri para que puedas entender un poco más y tengas más contexto para la próxima reunión? Sí, va. Y ahí simplemente puedo decir, ¿en qué momento del día tenés más disponible para ver esos videos? Bueno, Claro. pues sería bastante poco profesional que si te los envío ahora no tenga ni tiempo y que está bien, puede pasar, eh, pero al final no los puedes ver. Entonces, ¿en qué momento del día sentís que, o sentís no, estás más disponible? O ya terminaste tu día. Y no, a tal hora va, genial. Entonces, ¿te parece si tipo, me dice a las 6, a las 7, a veces tipo 6, 7, te envío los videos para que puedas entender más sobre esto y en base a eso vemos cómo seguimos la conversación? Sí, la verdad, va, genial. Entonces, tipo 6 7 te hago un recordatorio y te envío los videos para que los puedas ver. Y en base a eso, nada, nos vemos la próxima reunión. Punto. Bien. Recién justo me pasó uno que se me agendó para el viernes, lo tuve el viernes, pero loco, literalmente no sabía ni quiénes éramos, ni qué hacíamos, o sea, era como, tipo, tengo este problema, quiero solucionarlo de esta manera, sabía que tenía un problema, sabía qué hacíamos, en el sentido de que no éramos agencia, por lo menos, sabía eso, pero después fue como, no, igual, no sé ni quiénes son, o sea, entonces ahí fue cuando dije, ok, le hago el descubrimiento, lo reagendé para ahora a las 9. Ahí le presenté la oferta, apliché precio, todo. Pero igual no me cerró. O sea, le mandé un caso de éxito que era exactamente igual a su tienda. Le mandé el proceso, le mandé todo. Y tipo, estuvimos media hora, 40 minutos en. Tipo, me decía, yo no puedo poner toda esta plata sin saber que hay un resultado. Estaba como muy, muy. Ya le habéis pichado precio todo. Sí, hoy a las 9:30 de la mañana, sí. Sí. Hoy sí. De una. Sí, o sea, lo más importante no es enfocarse y ser muy bueno en sacar el dolor. En verticalizar esa parte. Porque eso es lo que va a generar urgencia, compromiso y que realmente después se lo puedas asociar a los videos y a que asista a la próxima reunión. Si no, Sí. no. Lo que hagas no tiene ningún sentido y que busque esos espacios donde la persona está disponible para ver esos videos. Bien. Y ahí está la clave. Pero al final, lo más importante es sacar un buen problema. A partir de ahí, tenés una muy buena palanca para hacer que la persona se lo vea. Si no tenés palanca, después es muy difícil. Y, y de nuevo, si vos sentís que te pasa seguido, eso de que las personas tienen este problema de que no se vieron los videos o que tienen muy poco contexto de quién es EcoDM, que siento que es un poco raro que te pase, porque es muy conocido. Pero si te pasa, simplemente le puedo agregar una pregunta al principio de la reunión. Contame, hace cuánto lo conoces? O qué fue lo que te llamó la atención de, De una. de tal, de Codiem, por ejemplo, de Everest o lo que sea, o de Rodri, tal. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que los venís siguiendo, lo conoces? Eso te da parámetro de si es una persona que sigue hace poco, te entiende sobre lo que hacen o no, que lo sigue hace mucho, me vi todos los videos de YouTube, Mm. totalmente diferente a una persona que, no, lo conocí la semana pasada, pero todavía no tengo ni idea de qué hacen. Listo. Entonces ya me diste un montón de contexto.
si me dice, no, hace una semana que lo sigo, va, de una. Hace bastante poquito. Tenemos personas que hace como 2 años que lo ven siguiendo a Rodri. Y en tu caso particular, ¿qué fue lo que te llamó la atención de, a pesar de que lo seguís hace una semana, agendarte una reunión? Y no, que em, me dio curiosidad de ver cómo lo hacen o cómo escalan tiendas o lo que sea. Las respuestas que te dan ahí son claves para entender si después una posible reagenda o no. Muchas veces esas preguntas, como de conexión, están buenas hacerlas antes de la sentada de bases. Sí. O sea, hacer preguntas como más de conexión, no tanto el cómo está el clima, esto y lo otro, pues muy al pedo. Hacer preguntas que realmente sirvan a vos para entender el proceso. Yo le hago esas preguntas, entiendo, ok, sé que esta persona está totalmente fría si me la llevo a un cierre, pero no tiene ni idea de quién es Ecodiem. ¿Listo? Le siento las bases y le digo, bueno, se va a tratar estas reuniones, entender un poco más tu situación en particular eh, y ver cómo realmente te podemos ayudar quizás con EcoDM. También nos gustaría ver cómo luce esa brecha y demás, y en base a eso, bueno, vemos qué podríamos hacer. Sí que seguramente tenemos que hacer 2 reuniones porque, bla, 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 me metes algo así. O directamente le decís, va, en base a lo que me decís, o no en base a lo que me decís, sino lo que se va a tratar de esta reunión es tener un poco más tu situación y ver cuáles son tus objetivos. En base a eso, si con EcoDM te podemos ayudar. Sí que vamos a hacer 2 reuniones para entender mucho más tu situación. En esta primera vamos a hacer tal cosa eh, para entender, no sé, qué estás haciendo con tu negocio, esto y lo otro, bla, bla, bla. Y vamos a tener una segunda donde vamos a explicar bien a profundidad cómo te podríamos ayudar. ¿Va? Listo. Ya se la seteaste de una. Entonces después, al final, no te levanta la guardia. Y eso es importante. Bien. Muy buen día, ¿cómo estás? Tengo una pregunta porque hay unos leads que vienen, obvio, contexto, empecé una cuenta la semana pasada, me están llegando obviamente los leads más feos y me están cancelando por ahí. Como ¿Qué que ven serían los leads más feos? los que no tienen plata, los que piensan que pueden solos, todo eso. Bueno, cuestión, llegan, yo le hago el pre-call y después me dicen, no, bueno, voy a cancelar porque nada, ya la oferta es de nicho de relaciones, recuperarte de la ruptura para hombres. Y justamente eso, como que dicen, no pasó mucho, pero siento como que se está repitiendo, de, no, bueno, voy a cancelar porque ya me siento mejor y como que hablé con mi ex y no sé, qué sé yo. Ya me di cuenta que era una mala persona, así que la dejé y voy a hacer la mía. Como que no necesito la ayuda. Y yo me quedo como, ¿qué le digo? No sé. Eh, no Ok. sé si no califica ya ahí o sí, pero no sé, o le pregunto al experto directamente. No. El problema, o sea, es lo que hablamos hace un rato en la reunión. Ah, El problema no es tanto de si califica o no califica y demás la persona, es la calidad de descubrimiento que estamos haciendo nosotros. Es claro, pero 100%. eso pasa en el precole, lo que te Sí, sí, mencioné. sí. 100%. O sea, lo mismo en un pre-call, vos le tenés que sacar descubrimiento. O sea, tenés que sacar un problema a la persona. Sino qué Claro. palanca tenés para que después te quiera asistir a la reunión. Y claro, pero me dicen el problema y después a los 2 días, no, bueno, ya me di cuenta que la odio y no voy a hacer la call y O sea, ¿de cuántas llamadas te pasó eso? ¿Tipo de no, 10 no, llamadas? no va ni 10 llamadas. Ah, ok. Pero me pasó como de 5 me habrá pasado 3 veces. ¿Entendés? Ok. Muy probablemente es la forma en la que estás haciendo el descubrimiento. O la forma en la que estás dando la llamada, que te esté pasando eso después. Ok. Porque si sacas un muy buen problema y profundizás bien, no te tendría que pasar absolutamente nada. Una persona no te va a venir a decir, es como que, no sé, tengo una reunión conmigo, me saque todo el problema y yo a los 2 días te diga, no, ya solucioné todo lo de venta, entonces estamos todo bien, esto y lo otro. Es como, ¿Qué lo le primero que digo? voy a hacer, te voy a dar un slap y te voy a decir, tipo, no tiene sentido que la persona
llegue a ese punto, porque de alguna manera, o en lo que están hablando, o de la forma en la que están hablando, siente que es algo fácil de solucionar. Cuando se lo Claro. tenemos que pintar como algo difícil. Ok, Y no solamente difícil, sino que es un gran problema que está pasando. claro. Claro. Por ahí me cuesta eso me costaba antes también como darle la importancia como súper a su problema. Sí, yo te recomiendo, o sea, que lo practiquen con algunos chicos. En realidad, te diré que lo practiques con Aus o con Nico en una call de estas y hagan todo el proceso a ver cómo lo estás haciendo vos. Ok. Y lo más importante es 100%, o sea, ser muy bueno, y cuando digo muy bueno, tipo, ser una locura en sacar un buen problema. La gran mayoría lo hace mal, o sea, te lo digo porque nosotros el 90% de los clientes, de los closers que tenemos en una agencia, ninguno es lo suficientemente bueno sacando problemas. El 10% que es bueno cierra una locura. Los demás están todos ahí, medio promedio. Cierran 15, 20%. Los que son muy buenos cierran 40, 60. Claro, En las mismas ofertas. No tiene nada diferente. Pero claro. bueno, se enfocan en eso. Y otra cosa que no se enfocan tanto en un lista calificado, descalificado, esto y lo otro, sino como No, obvio no, pero bueno. Obvio, yo pienso que si ya puedo cerrar uno que esté descalificado, ya después lo otro se me va a hacer más fácil, no sé. Pero por eso es como buscar la manera de que no me digan eso y yo como... Y tuve las llamadas, pero sí, también. Ahí, con esa que me estás diciendo, ese feedback, es como claramente estoy sacando horrible el dolor. Y también me di cuenta yo de cuando me dan las respuestas que te digo, flaco, no es lo que te quiero preguntar o no es la respuesta que busco. Así que nada. claro, para eso son respuestas muy vagas y demás. Ay, Pero, pero sí, al final, si la persona está haciendo una llamada, es porque claramente quiere solucionar algo. ok. Y Sí, el problema lo vas a ir teniendo si no lo solucionas. total, sí. Entonces, después si te pasa que una persona te dice, no, que dan 2 días, entendí cuál es mi problema y cómo lo puedo solucionar, es como, yo automáticamente lo voy a llamar o me voy a poner en contacto con él y, y le voy a preguntar, digamos, qué es lo que cambió desde el día que hablamos, en el momento que hablamos, de que hoy siente que hoy tiene la solución. Que me cuente un poco. Y ahí lo lapeo, pero le pego una cachetada fuerte como... Y hasta ahora no llego a eso. Pero bueno, llegaremos. No hay forma de que en 2 días encuentren una solución a un problema que tuviste un año con una persona de pareja o que no sabe ni cómo conseguir una relación. Claro. Que no tiene nada de malo, pero no lo puedes solucionar en 2 días. El problema sos Claro. vos. O sea, no vos, digo, el problema es la persona. Sí, claro. Es encontrar las palabras para. Porque para ahí no es que. Claro, soy nueva, me siento un poco incómoda decirle, flaco, sos vos el que tiene que cambiar. Trato de decírselo, pero bueno, por ahí no soy muy directa, por ahí. Y no hace falta, o sea, tampoco hace falta que seas muy directa, porque va a ser, Claro. lo primero que va a hacer es, te va a levantar la guardia la persona. Sí, también. Por eso es como que estoy manejando a ver cómo puedo llegar a hablar y también sentirme cómoda. Pero Le bueno. tenés que, o sea, la importancia de eso es, lo que hablamos mucho nosotros, es la persuasión, de que Mm, con preguntas le puedas hacer darse cuenta a la persona que el problema es él, y no que vos directamente le digas, vos sos el problema. claro. Eso. Entonces, simplemente lo único que tenés que hacer es, okey, ¿cómo podría hacer eso? Y ponerte a pensar 10 minutos de las últimas reuniones que tuviste, de cómo podrías haber hecho para que la persona se dé cuenta sola que el problema era él. Y ponerte a pensar y hacer esas preguntas, tipo anotarlas. Te van a salir automáticamente, literal. Mm, Y eso va a hacer que no te levante la guardia ni nada, y ellos mismos se dan cuenta que el problema son esos. Pero tope. buenísimo. De acá, ¿quiénes ya están cerrando? Yo. Pues levanten toda la mano. Una. Nili. 1-1. Pero con Sí, ayuda. sí. Pero bueno. Bueno, bien. Igual.
Sí. Ok. Va, Benja y Nicole, ¿no vienen cerrando? No, ¿cómo va? ¿Se escucha? Se escucha medio cortado, ¿puede ser? ¿No me escuchan? Se me cerró. Estás el celu, ¿no? Sí, a mí me pasa lo Sí. mismo cuando conecto el celu. Del celu. Sí, se escucha como muy... como cortado. Va, mientras si quiere hablar Nicole. ¿Estás cerrando, Nicole? Bueno, estás Nicole muteada. Mic, dice en el chat. Tenés que darle permiso a la pestaña, ¿viste? Sí. Y ahí. Claro, probablemente parezca ahí arriba a la derecha algo para dar permisos. En la partecita del link. Encontré. Ahí va. Editado. Yes. Yo entré a una oferta hace 2 semanas y he cerrado 2 nomás todavía. Pasa que estoy teniendo ahí un inconveniente, pero no sé si preguntar en esta reunión. Ok. Sí, porque el nicho es más problema o dolor. O sea, la primera pregunta de qué fue lo que le motivó a generar esta reunión, lo primero que me dicen es el problema y el dolor, entonces yo no estoy indagando en situación actual. Y estoy como empezando con problema y dolor. Ok, o sea, apenas te da el problema, empezás a indagar sobre el problema, la persona. Sí, porque me sacan el problema y el dolor de una. De una. ¿Y de qué es la oferta? Es de desarrollo personal. O sea, la experta ayuda a desbloquear los patrones, las creencias limitantes que vienen teniendo las personas hace ya bastante tiempo. Entonces la persona me dice, yo he procrastinado ya varias veces, me siento triste, me siento desanimado y así. Entonces la primera pregunta que les hago ya me dicen todo eso. Ok, va. No hay problema y eso está bueno que te lo tiren de una. O sea, más fácil todavía. Lo que sí haría es hablar sobre la situación actual, de qué cosas le causan esa... O sea, de qué cosas del día a día o lo que hace esta persona le causan ese malestar. O que tenga esas creencias o que tenga esa emoción. O sea, Porque, ¿cuáles son ¿qué hace? esas? ¿Qué hace que la persona se sienta mal en su día a día? Por ejemplo, no sé, si me dice la persona que está procrastinando y que eso lo hace sentir triste, ok, va, entiendo. Contame un poco entonces, Nico, en qué cosas de tu día a día sentís que estás procrastinando. Tipo, ¿qué te hace sentir así? Simplemente me va a empezar a contar sobre su situación actual. Me va a decir, no sé, qué sé yo, cuando quiero me marco cosas en el día a día o voy al gimnasio o lo que sea. O contame de tu día a día en qué cosas sentís que estás procrastinando. Y es simplemente empezar a buscar tipo en la situación actual, a ahondar un poquito. O sea, ¿en qué se encuentra hoy en día en base a eso? En realidad, ¿en qué cosas está procrastinando o en qué cosas siente que está procrastinando en su día a día? Si se pone a pensar por un segundo, tipo en un día a día, ¿qué está pasando? Y no sé, cada vez que me propongo hacer algo, no lo termino haciendo. Ok, ¿como qué cosas? Y no sé, cuando quiero ir al gimnasio. Va, de una. ¿Y, y, y por qué sentís que no estás, o sea, o qué te hace sentir que no estás poniendo en el gimnasio? ¿Te lo pusiste a pensar? No. O sí. No sé, esto y lo otro que se usó. O me da paja cuando me pongo a pensar de ir al gimnasio y termino no sé. Va, de una. Tiene sentido. Ok, ¿con qué otra cosa más te está pasando que estás procrastinando? Contar. Entonces, después tenés mucho más contexto para sacar más dolor todavía.
primero me Como me, enfoco en me va a problema decir, y situación. claro, te enfocas en el problema no hace falta, no tenés que ahondar de una, sino entender en qué cosas de su día a día le está pasando X cosas, o qué le hace sentir de su día a día que le hace sentir tal emoción, tal, esto, el otro. Indagar en eso y ahí preguntarle, ¿por qué sentís que es tan importante para vos dejar de procrastinar en estas cosas? Y por esto, por esto, por esto. Terminaste de cerrar y ahí sí podés indagar en el problema. Ok. Y ahí, por ejemplo, la objeción más común que me sale es la del dinero. Tal vez podría prevenir de alguna forma en descubrimiento el tema del dinero. Le podrías preguntar, tipo, en cierta parte más a qué se dedica y en base a eso empezar a sacar patrones o conclusiones. Por ejemplo, no sé, si yo a una persona le pregunto a qué se dedica y me dice, no, actualmente soy estudiante y no trabajo en ningún lado. Ok, eso ya me está diciendo que probablemente es una persona que tenga ingresos. No me voy a generar ninguna expectativa con eso, pero voy a seguir la conversación. Yo estoy igual. Y a partir de ahí, ver si llego hasta el final y la persona me salta con la objeción de que no tiene dinero. A ver, normalmente son por varias cuestiones. La primera, te diré más importante, es porque no verticalizamos o no sacamos el problema lo suficientemente grande o no hicimos lo suficientemente importante ese problema que tiene la persona como para que tome una decisión. ¿Y por qué digo esto? Todos los que están acá, en algún momento, o para tomar la primera decisión que invirtieron en algo, estaban quebrados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no se trata tanto de si está quebrado o no la persona, se trata de qué tan importante es para esa persona solucionar esos problemas. Sí, eso te iba a preguntar también, porque, por ejemplo, en mi nicho por ahí no sé si tiene un poco de sentido que le pregunte a qué se dedica, porque, o sea, puede ser que salga en la conversación. Entonces, como que cae al final, obviamente, lo del dinero, o porque me dice el setter. Claro. O sea, su objetivo es hacerse muy bueno sacando problemas. Muy buenos. Pero una locura, tipo, tiene que ser una máquina sacando problemas. ¿Por qué? Porque al final, igual que indagando en los dolores y demás, al final normalmente las objeciones que le salen, sobre todo si o no tienen el dinero para invertir, o no tienen la urgencia suficiente, o lo van a dejar para más tarde, o lo mismo, todas las objeciones o bullshit que se mete la persona en la cabeza es porque nosotros propiamente no las generamos. Piénselo por un segundo, todos estuvimos descalificados acá la primera vez que invertimos. Yo estaba full descalificado la primera vez que invertí. Pero eso no me va a dejar después, o no me va a permitir después etiquetar a las personas por descalificado o calificado. A no ser que una persona viva bajo un puente y claramente no va a poder invertir. Pero igual, si está en la llamada, tiene un teléfono y lo puedo ayudar, 100% vamos a llegar hasta el final y vamos a hacer todo lo necesario para ayudarlo. Ahora, normalmente cuando pasa al final esas cosas es porque yo no fui lo suficientemente bueno para sacar el problema en la llamada. Y ahí es cuando te saltan cualquier objeción random que... Porque si no, la persona se va a poner a buscar ella las opciones para entrar al programa. Para encontrar el dinero. O para sacarse ella misma las creencias. Tipo, no, quiero avanzar, pero no sé cómo. Pues pasar ese punto es una locura. Pero ahí es porque hicimos muy bien las cosas. En cambio, muchas veces nosotros estamos en la posición contraria, de que lo queremos cerrar y la persona no. Tipo, ni siquiera quiere saber nada, pero porque no hicimos buen descubrimiento. Sobre todo en problemas. O sea, es muy importante que sean muy buenos en problemas. Y es cuestión de ponerse a practicar. Claro, tipo, en practicar todos los días problemas. Verticalizar problemas. Hacerse muy buenos en esa etapa. Le pasa a veces hasta Bernie o hasta Z. Y nosotros después, cuando vemos una reunión, lo descubrimos, es que son muy buenos sacando problemas, pero a veces sacan 4 problemas en una misma llamada. Que esta también es otra. Y no terminan entendiendo cuál es el problema más importante de la persona.
O sea, recomienda sacar uno Uno, importante dos. y Sí, pero verticalizar. verticalizar full en ese. Pero que Ok. la persona sea importante. O sea, a lo mejor me tira 4 problemas, yo le diré, va, hablamos de estos 4 cosas que te están pasando. ¿Cuál de estos 4 sentís que tiene más peso ahora en tu día a día o en tu vida o lo que sea? Tal, ok, ¿por qué ese? Por esto, y ahí empezás a verticalizar en eso. Es muy importante que no tienen que ir por tantos problemas. Porque al final, siempre las personas, hay una sola cosa que es lo que más los mueve a tomar una decisión. Normalmente es un problema que los tiene locos dando vueltas en su cabeza. Ok. No son 4, no son 5, es uno. O 2 como mucho. Y en ese caso, ¿cómo me doy cuenta? Por ahí, bueno, con la experiencia, ¿no? Pero que llegué al punto de verticalizar bien y no me fui por las ramas o no sé, es como... O sea, ¿cómo llegar a que sacaste el problema correcto? No el problema correcto, sino profundizaste lo necesario en el problema. Ah, eso, exacto. Sí, como profundicé, porque por ahí también profundizar demasiado, no sé si sea lo mejor. Me va a quedar 50 minutos hablando del problema. No, es que primero tenés como 3 fases del problema Ujú. y tu objetivo es llegar a la parte emocional. Cuando llegas a la parte emocional, ahí es donde Bien, no hace falta que sigas indagando. ok. Primero es descubrir el problema, lo Sí, segundo es como que lo tangibilizás, sí. diciendo Ujú. como en qué área o lo que sea le está pasando ese tipo de problema y cómo le está afectando y demás. Y después llegar a la parte de la emoción, que es cómo te hace sentir eso. Y si Mm, está dispuesto a cambiarlo. bien. Y ahí es cuando me empieza a hablar de, claro, de emociones y cómo se siente. Claro, o sea, si hiciste bien el proceso, si hiciste bien el proceso del problema, vas a llegar a una emoción tangible como, um, no sé, me siento frustrado, me siento mal. No, también, igual si te dicen me siento mal, ok, ¿a qué te referís con me siento mal? Tipo, que sea más concreto con las palabras que usan. Mm, claro. Y Sí, porque llegar a... llegué a eso, en algunas llamadas llegué a eso, pero como que por ahí me quedo dando vueltas y no, y no salgo. Y por ahí tengo que darme cuenta cuando ya tengo eso, pasar a lo siguiente, ¿no? Como bastante rápido. Sí, 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 no, sí, no, me siento frustrado. Y ya cuando llegaste hasta ese punto, no hace falta que indagues más. Es necesario entender qué lo hace sentir frustrado y que la Ujú. persona ahí mismo te diga, es como, ¿y estás dispuesto a cambiar eso? ¿O estás dispuesto a tomar decisiones diferentes para dejar de sentirte frustrado o lo que sea? Muchas veces para mí se complejizan demasiado o indagan Sí. demasiado cuando no es tan necesario ir. Y lo mismo con muchos problemas. Pasa que vos tenés muchos problemas y hasta vos mismo le generás una confusión. A vos, si tenés una confusión de que tiene muchos problemas la persona, después es mucho más difícil para indagar o para llegar a hacer que una persona tenga mucho más urgencia, mayor compromiso, tenga más palanca después para que tome una decisión. Mm, Porque ni siquiera vos sabés cuál es el principal problema. de una. Y le digo que le pasa a Bernie porque el otro día vimos uno y sacó como 5 problemas al mismo tiempo. Máquina. Sacó todos los problemas que tenía la persona. Pero no le indagó en el principal. No me acuerdo cuál era, pero era uno solo. Y se lo dimos con Agus, el fito. Y después Agus hizo los roleplays y demás con él. Pero era que sacó 5 problemas al mismo tiempo a una persona. Y es como no tenés que hacerlo horizontal, sino es vertical. Sí. Ahí Claro, es cuando, encontrarse uno y ahí es cuando ves. clava la daga. Tipo, y que tampoco es un problema que no tiene sentido. Y es un problema que a la persona le pese. Mm, Que se escuche en la voz también cuando lo dice. Y no, me está pasando tal cosa. O me siento
O siento que el principal problema es tal. O siento que me está pasando esto. Yo tengo una consulta sobre otro tema. No sé si. Sí, A ver, sabes sí, sí, sí. que tengo como dos oportunidades. Bueno, estoy con Chuchito y demás, pero la otra oferta, que es la que me recomendó Pau, el chico me llamó y me dijo para hacer triage, en realidad. Para hacer triage un tiempo, vemos qué onda, cómo te fue con resultados y luego está la posibilidad de pasar a Aplauso. Exacto. Pero no es como definido, mira, un mes probamos qué onda, si no seguimos, si no avanzamos a cloud. Si no es más, vamos viendo. O sea, como la tiró larga la pelota. Y estoy como en esa indecisión porque hablé hoy con Chuchito y en plan dijo, bueno, vamos a subir volumen, vamos a meter más agenda porque estamos teniendo muy pocas, pero sé que esta es tremenda oferta en la que está poniendo. O sea, es una oferta que está muy bien posicionada y tal y podría escalar. Estoy como En la de Pau decís. en la de Pau, exacto, en la de escalas. Sí. No sé qué carajo hacer. Ok. Yo si tenés mucho tiempo libre, sí estaría en la posibilidad de tomar 2. Ten en cuenta que si se empieza a llenar mucho calendario, probablemente tengas que tener como 10, 12 espacios disponibles por día. Si estás dispuesto a eso, genial. Ok. Eso es uno. Y segundo, si la persona si el director comercial te dijo que primero tenés que ir como triage, no está mal, para mí está bien. Lo están haciendo como un testeo a ver cómo rendís y demás. Sí que yo a él le preguntaría, para ver si tienen claro, cuáles serían los parámetros para decir que a partir de este punto yo pueda pasar a closer. Al final, yo vengo una oferta de closer y quiero ser closer, como marcárselo de esa forma. Entonces, voy a hacer todo lo necesario para pasar a esa o subir ese escalón. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros que dirían ustedes de que pase de triage a closer? En términos de tiempo y qué cosas debería hacer. ¿Cuáles serían las métricas? Ok, de uno. Porque no me gustaría entrar en la posición de estar trabajando, hacer absolutamente todo y que quizás por algún motivo X, Z, no se logre el parámetro de lo que ustedes piden y no pase a ser closer o no pase a la posición que a mí me gustaría. Entonces, yo tengo claridad, podría ir con mucho mejor dirección y hacer las acciones necesarias para que eso pase. De una. Lo charlo con él. Comparto, si te sirve de experiencia, comparto lo que dijo Samu, alto consejo. Como que deja muy claro que vos querés ser closer y que no hay otro camino. Que sí te la bancás, pero nada, con ciertos parámetros y si puedes ser con fecha, mejor. Porque bueno, me ha pasado. Así Sí. que nada, Por eso tomando. tiene que dejar muy claro cuando es blanco o es negro. Gris, Total. nunca. No tiene que ir nunca en gris. Cuando entran en una oferta, nunca gris. Nunca, nunca, nunca. Blanco o negro. Listo. ¿Por qué? Porque si no, después puede estar un año sin triage. Total. Sí. O quedas con esa imagen de, como no, siempre ando de triage, esto y lo otro, y no subí. Eso, de nuevo, es como, volviendo a lo que hablaba hace un ratito, que no estaban ustedes, es todo lo que les pasa, todo, absolutamente todo lo que les pasa, es problema de ustedes, no problema de la otra persona. O ustedes no fueron claros comunicando, o ustedes no fueron lo suficientemente buenos haciendo X cosa. Lo mismo. Surgió esa conversación porque Fer Cantos me decía que los leads le venían descalificados. Y yo le digo, ¿a qué te referís con descalificados? Y no, que no tienen para invertir. Y le dije lo mismo. Cuando vos empezaste, ¿tenías para invertir? No. ¿Y por qué empezaste? Porque podía hacer un cambio o lo que sea, no me acuerdo qué me dijo. A partir de eso le dije, nunca más veas los leads como calificados o descalificados. La etiqueta se la pones después de hacer todo el proceso, no antes de tener la llamada. Tipo, asegúrate vos que la persona no puede avanzar. Aparte, ¿quién sos como persona para decir que una persona le das esa etiqueta y decirle, sos calificado o no?
Entonces, lo mismo, le dije, ¿cuántas llamadas estás teniendo por día? Y no sé, estoy teniendo 8. Ok, ¿de esas cuántas te asisten? Y no, me están asistiendo 3. Ok, entonces estás haciendo el closer part-time. Pues suena duro, pero es como, no estás, tenés 8 espacios disponibles, estás trabajando 3, 4 horas al final. ¿Qué estás haciendo las otras 3, 4 horas? Entonces, no se trata de tener menos volumen, se trata de tener más y a partir de ahí corregir. No se trata de complejizar un proceso antes de que pasen las cosas, se trata de simplificarlo, o sea, tener lo más simple posible, hacer el proceso, no sé, por ejemplo, para que lo entiendan. Entra una oferta. ¿Qué me pasó? Una oferta que están haciendo más de 100K todos los meses. E-commerce, Colombia, 100K orgánico, va esto y lo otro, empiezo a ver el proceso, veo el proceso de los setters, lo primero que hacían era calificarlos por dinero en el setting. Entonces, me voy a la cantidad de llamadas closers, los closers tenían 30 llamadas por semana. Digo, ¿por qué tienen? Son pocas llamadas para hacer una semana entre 2 closers y ni siquiera los closers están buscando más oportunidades, porque tampoco las tienen. Ok. Entonces, les pregunté a esos, ¿por qué estaban haciendo ese proceso? ¿Por qué se lo habían complejizado tanto el proceso? ¿O qué los había llevado a hacer esa pregunta antes de la llamada? Pero no, porque una vez vinieron descalificados o tuvimos una tanda grande de descalificados de los leads y ya dejamos ese proceso. Ok, tiene sentido, por ese momento le pasa eso, pero ¿por qué hoy? Y no, no sabía qué responderme. Entonces le digo, tiene sentido que estén cerrando menos porque justamente están utilizando un proceso que les pasó quizás hace como 2 meses o 3 meses, pero que hoy no sé si realmente es así o no. Entonces, lo primero que hice es saquen esa pregunta del medio, que lo hicimos en comparación. Hicimos una semana con esa pregunta. Esa semana hicieron 14K, tuvieron 30 agendas. Sacamos esa pregunta, la segunda semana tuvieron 66 agendas, tuvieron casi el doble. Y cerraron 35K, 36. Cerraron casi el triple de lo que venían cerrando. Sacando esa pregunta del medio. No hicimos Ese fue el único cambio al final. el único cambio que hicimos. Lo simplifiqué, o sea, simplifiqué el funnel de lo que estaban haciendo. Porque cuando vi todo dije, tienen poco volumen, claramente necesitan más volumen para llegar a X objetivo, que como lo hicimos, primero dije, bueno, están haciendo 100K, quieren llegar a 300K. Ok, para llegar a 300K necesitamos esta cantidad de leads, esta cantidad de agendas, esta cantidad de asistencias, esta cantidad de cierres y esta cantidad de cash por cierre. Le hice todo ese desglose, comparé con lo que estaban haciendo hoy, y digo, nos falta fácil 5 veces más de lo que estamos haciendo hoy. Fácil. Entonces, acá lo único que necesitan es más volumen. A partir de ahí, me enfoqué en todo el proceso. Apenas empiezo el proceso de setting, veo que al final, o sea, las preguntas que están haciendo están tan mal, están muy automatizadas, pero digo, bueno, a ver dónde está la mayor palanca. Veo todo el proceso de setting, tiraban esa pregunta al final. La inversión de programas de tanto. Y veo antes las preguntas que están haciendo y no tenía tanto problema la persona como para decir, te tiro de una la inversión y significa que ya me vas a agendar o que vas con la intención de compra. Porque necesitas una llamada. Entonces, a no ser que esté muy pegada la marca, pero no está tan pegada. Entonces, hicimos eso, sacamos la pregunta de calificación, me agendaron el doble, los agarramos a los closers y le dijimos dejen de guiarse solamente por calificar a las personas por plata, empiecen a calificarlos por cómo ustedes sacan el dolor a esa persona y cómo hacen para que cierren. O sea, para generar urgencia realmente, para que esa persona después tome una decisión. Y no tanto por tenerle plata, me compras, no tenerle plata, no me compras. Pero al final somos closer. El objetivo no es el que me saca con plata lo cierro, porque eso es lo más fácil. También el que no me saca con plata, yo voy a hacer... Y también con los que me sacan con plata,
yo hacer el proceso que sea lo suficientemente bueno para que le genere urgencia, compromiso y que le den ganas de después de querer comprar. Y de eso se trata. O sea, para ese pel no hay leads descalificados por dinero. No. No. ¿Y por alguna otra cosa? No existen. Si no es tu cliente ideal. Ok. O sea, no lo descalificamos por dinero, lo descalificamos por patrones, al final. ¿Y a qué voy con eso? Claro, o sea, yo voy a abrir todo el calendario, por ejemplo, como en este caso que hice con este equipo. Lo principal que hice, bueno, necesitan más volumen. Ok, voy a sacar esa pregunta, el volumen va a venir sí o sí. ¿Por qué? Hay muchas agendas que no se hacen simplemente por esa pregunta. Ujú. Vamos a ver si funciona. Es lo primero que dije. Lo hicimos, funcionó. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es dar más volumen y ver si eso empieza a funcionar mejor o no en base a la calidad de cliente ideal que le está llegando a este emprendedor. Ahora, el patrón, ¿cómo lo hago? Yo abro primero el espectro, me llegan mucho más leads y en base a eso tomo decisiones. Si digo, no sé, la mayoría de las personas, no sé, de 100 llamadas que tuve, el 50% eran desempleados. Y de esos 50 desempleados, solamente cerramos a 5 o solamente cerramos a 2, algo me está diciendo que el patrón desempleado hace que, más allá de que sea un buen problema esto y el otro, no se cierra. Ahora, lo primero que voy a hacer es, me voy a ir al patrón desempleado y voy a ver quién fue lo que cerró esos 2 desempleados. No sé, Marlon. Ok. Yo Marlon sé que ya por algún motivo él cierra más esos leads. A pesar de que hayan sido 2. Yo voy a ver las llamadas de Marlon, por qué cerró esos 2 leads. Que probablemente sea porque no se hace un preconcepto o le pone etiquetas puntuales a esos leads. Por eso lo cerró. Y los otros closers no cerraron nada. Pero lo que voy a buscar es que Marlon sea muy bueno o ver si Marlon es suficientemente bueno para cerrar esos leads. Y le voy a dar más de esos leads a Marlon. O la otra es, bueno, si están haciendo un muy buen proceso, pero al mismo tiempo no lo cierran, pues están sacando un muy buen problema, compromiso, urgencia, todo, pero después no se cierran, ok, eso ya me está diciendo que no es un lead que lo tenemos que tener, que nos tiene que venir como cliente ideal, lo sacamos. Claro. Pero lo primero que voy a ver es, no el descalificado, es me voy a las llamadas, veo cómo lo están haciendo, si realmente yo digo, es una locura los descubrimientos que están haciendo, de una, lo sacamos. Ahora, no son una locura los descubrimientos, no están generando urgencia, no están generando compromiso, no sacan un buen problema. Después la persona le da lo mismo, actuar o no, y demás. Ahí, O sea, ves patrones y luego lo validas con el desempeño del closer dentro de la llamada. claro. Ok. O No, sea, no explicás por un formulario. Eso. no, lo hago con data. Tipo, digo, bueno, esto es data. Calificar por formulario es como, te califico, y esto no lo hace todo el mundo. Tipo, todo el mundo lo hace lo contrario. Te califico, te descalifico por cómo me llegas desde las conversaciones y demás. Yo te descalifico por lo que pasa en llamada. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de los closers no son buenos haciendo todo el proceso. Entonces yo me fijo en que hagan bien todo el proceso. Si lo hacen bien y encima no cierran, bueno, ahí sí empiezo a tomar decisiones. Totalmente. Lo mismo nos pasó con HTA, que es lo de trading. Ahí nos dan volumen, más o menos 500 llamadas al mes, que les asistían. No, menos. 300 llamadas al mes que asistían. Tenía un porcentaje de asistencia con un 60 más o menos. ¿Y qué pasó? Pasó que dos cosas. De ahí identificamos dos patrones. Uno, que Bernie, que estaba cerrando en su oferta, cerraba mucho más a los leads que eran hombres que trabajaban en construcción
o que estaban trabajando todo el día y que no tenían tiempo para estar con sus hijos. ¿Cómo identificaron eso? ¿Con reporte de marketing? Con reporte de marketing. Ok. Analizamos más de 150 llamadas de los 2 closers que más cerraban y en base a eso identificamos ese patrón. En Bernie, que era uno de los closers que más cerraba, identificamos que todas las situaciones actuales, los problemas, recaían en que las personas no tenían tiempo para pasar con sus hijos. Te diría que un 80% le había pasado eso. Y él cerraba a un 60% de esos leads. Entonces, Y ahí, después ¿qué decisión tomas cuando te das cuenta de eso? ¿Buscar más de ese tipo de leads o qué haces? en realidad ya no se daban ese tipo de leads. Pero el tema es que les había distribuido todos los closers. Yo lo primero que hice es cuando agregamos una pregunta en la parte del formulario, Sí. donde especificaba si ya era una persona, o sea, un padre, tenía familia o algo así. Habíamos especificado cosas puntuales que vos decías, ¿para qué carajo te hace pregunta? Las personas simplemente con apretar dar una respuesta, o sabíamos qué patrones tenían esas personas, lo ha dicho, hago esto, pusimos el formulario cuando tocaban esa respuesta, directamente se iba a la agenda con Bernie. Mm. Bernie pasó de tener un 30% de cierre a un 60% de cierre. Y no hicimos nada, tipo. Fue como una decisión fuera de llamada. No hicimos corregir mucho más a Bernie y demás. ¿Qué pasaba? Bernie cerraba una locura esos leads. Porque le hacía una brecha mucho más grande que cualquier otro lead. Lo hacía sobrar en llamada más o menos. Y entendimos que el problema que él sacaba esos leads era mucho más fuerte que cualquier otro closer. Entonces le pusimos todo a él. Y después pasó, todos los que no estaban casados, iban directamente, en su gran mayoría, y facturaban más de tanto, o sea, o tenían tal trabajo, le iban a una closer. Y esa closer la empezamos a ver todos esos leads. Porque eran viejos verdes, tipo, veían a la closer tenía muy buena imagen, y en base a eso, era como que le compraban. O a la misma closer le decían como, les costaba decirle que no a la persona que tenía enfrente, tipo, al tipo a decirle a la chica que no. Porque le bajaba la autoridad, le ponía en una posición como de inferioridad. Y eso no, ¿Lo vi, tipo, fue una conclusión sentido común o también lo viste por patrón? lo vimos por patrón. Entonces empezamos a identificar y dijimos, che, no sé, habíamos analizado como 75, 80 llamadas de esas, y de esas 50 le había tocado ese tipo de leads, y de esos 50 había cerrado la mitad o más. Porque empezamos a identificar y dijimos, bueno, todos estos leads, está pasando esto, nos fuimos a ver después todos los cierres y coincidían con un montón de esos. Y dijimos, claro, acá está el tema. Y lo que hicimos fue, le enviamos hombres solteros que tenían X trabajos a ella. Qué No locura. sabes, tipo, pasó de cerrar en comisiones 3K mes a 20K mes. Ponete peluca, Marlon. Ponete peluca, Marco. Y sí, ya fue. Hizo. También era muy crack haciendo maximización de ventas. Tipo, muy picante esa chica. Yo de todos los closes que vi, y eso que a Bernie yo lo veo picante, pero haciendo maximización de ventas, se fue el carajo esta mina. Y los pasó todos, los closers. Porque Bernie estaba haciendo 10K, ella estaba haciendo 20, hacía el doble. Y no tenía más llamadas. Que pase data, que pase data. Chicos, me voy. Bye. Tope. Gracias, Samu. Chao, Samu, gracias. Muchachos, un éxito de clase. No sé si tienen ninguna pregunta más, ¿no? Yo sí. Una va. cosa rapidísima. Seguimiento. Para una persona no sé si es el mismo proceso, pero un seguimiento para una persona que dejó la seña, un compromiso. O sea, ¿cómo Va. sentís que podría encararle a esa persona? Que por ahí se bajó y ya no contesta los mensajes, por ejemplo. ¿Ya no contesta los mensajes?
No, no me está contestando. Ok, ¿y por qué? O sea, en base a lo que pasó en la llamada, ¿qué fue lo que quizás no le hubiese permitido cerrar? O sea, ¿tenía miedo? ¿Qué le pasaba a la persona? Mirá, el que tengo uno reciente que iba a pagar PIF, que era por objeción de pareja, ¿viste? Sí. Que la traté de resolver, tirar la responsabilidad del mismo, todo. Pero como estaba desempleado, tenían los fondos compartidos, como que tenía un poco de miedo ahí, ¿viste? Y de tanto lupear estuvimos ahí, le dije, bueno, lo que podemos hacer es dejar un fee de compromiso y estuvo súper abierto a dejar el compromiso sobre la mesa. O sea, tenía $200. O sea, dijo esos 200, no puso ninguna resistencia y me dijo que lo charlaba con ella y ya para entrar con los últimos 1500. Y ahora se desapareció. Por eso es como que lo que quedó ahí. Y se me hizo raro porque en la llamada lo vi súper convencido, o sea, sin resistencia a poner esa plata, nada de tema logístico, o sea, me decía abiertamente que le tenía que explicar a ella, y a pesar de que le tiré toda la responsabilidad, todo, no salía de eso. Ok. Primero, a la hora de hacer la seña, lo que hubiese hecho con esa persona hubiese sido eh, que me marque 3 razones principales de que a pesar de que la esposa o quien sea le diga que no, va a avanzar. Ok, Tipo, que a pesar de que tenga todo en su contra, él de igual manera va a avanzar, no por el programa, sino por sus objetivos. claro. Sí, porque yo le saqué una consecuencia fuerte, me acuerdo un problema fuerte que era por el hijo y me atajé en eso y tipo, le hice una brecha enorme. Ahí es Pero donde, quedó donde en más eso. duele, Sí, literal. sí, sí, sí. Es donde más duele. Sobre todo que todos hacemos algo o hacemos nuestro objetivo por alguien, muy probablemente. No es simplemente por nosotros. Entonces, cuando te agarra un dolor de eso es No, duro. sí, sí, por eso te digo que no creo que entró con miedo a pagar, o sea, no tenía ese miedo, pero era más por la pareja ahí, ¿viste? Y quedó en eso. Pero igual tengo muchas cosas que mejorar en esa objeción, capaz de prevenirla iba a ser mucho mejor que estar ahí a lo último peleando. Pero nada, quería Sí. saber más que nada con seguimientos. O sea, lo mejor para la próxima es que le hagas si te das cuenta en el descubrimiento, Ujú. que le hagas un marco de identidad De desde ese una. punto, de, de hacer como que todas las personas, de igual manera, a pesar de que tenemos, no sé, pareja o quien sea que nos ayude en todas las decisiones, al final quien tiene las riendas de la vida, o de la vida de uno mismo. Y yo, ok. ¿Y por qué sentí eso? Y no, por esto, por esto, por esto. O en qué puntos de tu vida sentís, porque esto como para no hacerlo subir la guardia, es como, y si te pones a pensar mejor, ¿en qué puntos de tu vida o sucesos que te hayan pasado, sentís que vos fuiste la persona que siempre tuvo que tomar las riendas al final de todo? Y no, en tal lugar, en esto, en lo otro, bla, 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 o meterlo 100% en ese marco. Y después de ahí le decían, ok, o sea, estamos de acuerdo entonces que para cualquier tipo de decisión, ya sea por económica, emocional, lo que sea, las riendas las tiene uno, ¿no? Tipo, es uno el que toma las decisiones, uno el que hace que las cosas pasen. Sí, 100%. O atarlo a eso de decir, che, que o quiere lograrse como esa cabeza de familia, ese líder de familia, y después atarle la responsabilidad ahí también. Claro, o Que ese líder de familia y se lo atás similar. cuando es hombre. Creo que Bernie hizo así una vez y me gustó eso. Sí, Como- Bernie tienen una llamada en el school, literalmente lo mismo. Le ataba con respecto a eso. Eso es todo, bro. Sí. Sí, Y lo bueno que podés hacer ahí es hacerle recordar, pues es bueno hacerle recordar a la persona ya sea un suceso o algo que le haya pasado, justamente siendo esa persona que se hace cargo de, ya sea su hijo o de quien sea, claro. que quien tiene la responsabilidad. Y ahí, tipo,
lo tenés con moño. Lo traes siempre. Sí, y bueno, ahora, en el caso de que no sos podés prevenir y te sale el final y después no puedes cerrar y demás, 100% que me enfocaría mucho, de nuevo, en que la persona, de igual manera, tome acción por sus objetivos o por resolver su problema, que era, por ejemplo, no pasar tiempo con su hijo. Entonces, le mandaría, después de terminar la reunión, o en la reunión, le diría, bueno, mira, vamos a tener 5 minutos, estoy a ir anotando algunas preguntas y algunas tareas que van a ser necesarias para ayudarte con esta decisión, con este cambio. Sí. Y ahí mandarle, por ejemplo, anotarle cuáles son, y eso está bueno por ahí si abrís un documento, se lo compartís mientras están ahí. Decís, bueno, Ujú. primero, ¿cuáles son las 3 razones principales por las cuales no vas a dejar, eh, sí, o no vas a dejar que los otros tomen decisiones, no sé, por vos para hacer este cambio puntual? Mm. O de marcarle como como te había dicho antes, no me acuerdo cómo la frameé. Sí, Eh, de por qué no, a pesar que le digan que no, o a pesar que eso. todos estén en su contra, porque él igualmente va a hacer ese cambio, va a tomar ese tipo de decisiones. No, esta es una para más compromiso y después atarle ese compromiso. Y después es mucho de darle tareas puntuales que le ayuden a salir de su situación en la que está actualmente. Para lo logístico también estaba bueno eso de anotar, decir, de anotar y buscar formas de manera proactiva de cómo poder conseguir el dinero. Eso también está bueno para las señas de temas logísticos. Sí, o sea, le podés abrir un documento. A mí está bueno abrir el documento y demostrarle. Ujú. Decís, ponerle pregunta, bueno, ¿cuál es? eh, como esto, a pesar de que la situación se ponga difícil o esté todo en tu contra, ¿por qué no vas a dejar que, no sé, la parte logística o la parte o el dinero sea un impedimento? Y ahí anotarlo. Tipo 3 cosas, y después abajo le puedes poner qué opciones o qué formas te ocurren de poder conseguir el dinero para hacer el cambio, no para el programa, lo que sea. Ok. Para que puedas atarlo a ese cambio, siempre atarlo. Claro, primero que se lo crea de que el dinero no tiene que ser un impedimento. Claro, 100%. De una, de una. Y después le podés dar más tareas. Después es mucho de mindset, normalmente, de esas personas. Sí. O Y le bueno, podés dar videos que veas, o sea, en YouTube. No hace falta que sean ni del emprendedor. Pues es un video de YouTube de mindset puro, de cómo una persona, a pesar de que le pasen X situaciones o X cosas, toman decisiones iguales, toman acción. O las personas más exitosas son las que, tipo, son frames que ujú. no hace falta que sean tu emprendedor, podés sacarlo a otros lados y se lo pones ahí para que lo vea. Entonces le Ok. vas alimentando el mindset a full. Y después le puedes dar tareas, o sea, puntuales de como del programa. Bien, bien. Sí, eso lo estoy haciendo en el programa de buscar, ponerle que de acá al lunes quedamos para conseguir el restante o de tal fecha y le digo, che, buscar tantos productos, por ejemplo, en Mercado Libre, basate en este video, pero no hace falta que sea muy específico, nada, pero que me ponga, digamos, el nombre del producto, el precio del producto y por qué le llamó la atención, Claro. como tarea. O sea, todas esas cosas te van a servir para ver si la persona tiene el compromiso suficiente para para hacer ese cambio. Porque si ni siquiera te hace todo eso, después es muy difícil que quizás tome acción, avance y demás. Claro. Y ahí es donde lo puedes llamar o puedes, sobre todo llamarlo y charlar con la persona y pegar unos slaps grandes como una casa, de cómo vas a conseguir resultados si ni siquiera tenés el compromiso suficiente para hacer estas tareas que estoy dando. Claro. O sea, Claro, esto te va a poner en una posición de que si yo te voy a dar después el acceso a todo el programa y quizás no tenés el tiempo o no sos capaz de hacer este tipo de tareas, ¿qué me dice a mí? Que después vas a entrar al programa y te va a ir bien. Porque al final depende de uno. 100%. Más allá que yo te dé el mejor programa o te mande a la mejor universidad o no sé, te mande a Harvard porque tenés una beca, pero después
no hace un cara con Harvard, importa un Olvídate, culo, olvídate. y es la mejor universidad. De una, ya no te molesto más, ya con eso me quedó re claro. Así que mil gracias. Va, tope. Vamos. Bueno, Nos vemos. muchachos. Abrazo. Bueno, vamos a darle. Pedazo de clase somos crack. Top. Nos vemos, crack. Cuídate, Chao, chao. Rey. Chao, chao.